Muy buenos días a todos. Pues agradecemos a Oftalmoláser este espacio que se nos da a nosotros como Banco de Tejidos para hablar un poco de estos temas que son tan importantes. Esta charla la quisimos abordar específicamente en lo que tiene que ver con los estándares de calidad y de seguridad de los tejidos oculares con fines terapéuticos. A veces uno habla de trasplante de córnea, de trasplante de membrana amniótica, de trasplante de esclera, pero es bueno entender con base en qué estándares nacionales e internacionales uno determina si un tejido es apto para trasplante o no. Como lo dijo el doctor Celis, pues mi nombre es John Alexander Bello, soy microbiólogo, magíster en nanotecnología, en bioingeniería, y pues estoy vinculado al Banco de Tejidos como director técnico. Inicialmente hablamos de banco de tejidos y muchas veces no tenemos clara una definición de qué es un banco de tejidos. Entonces, básicamente el decreto 2493 y la resolución 5108, que son los pilares fundamentales que rigen los trasplantes de órganos y tejidos en Colombia, definen que un banco de tejidos es una institución sin ánimo de lucro, es decir, nadie se puede lucrar de una donación que ha sido de manera altruista y nosotros nos encargamos de hacer ¿qué? Una selección de donantes, bajo unos criterios establecidos ya, una extracción de esos tejidos, ¿sí? Una preservación de esos tejidos, un procesamiento, un análisis de laboratorio, un almacenamiento y una distribución a IPS a nivel nacional que tengan programas habilitados de trasplante. En este caso, Oftalmoláser pues tiene habilitado su programa o su servicio de trasplante de tejido ocular, pero también lo podemos hacer a profesionales independientes como son los odontólogos para que utilicen estos tejidos con fines terapéuticos. Un ejemplo puede ser el hueso molido que utilizan en odontología para la regeneración ósea guiada. En este momento el banco de tejidos que tenemos aquí en Neiva, ¿sí? Nosotros tenemos una sede que se llaman Centros de Almacenamiento Temporal en la ciudad de Florencia, Caquetá y también en Ibagué. En este momento pues tenemos completamente habilitado por el INVIMA certificado lo que es el tejido ocular, la córnea y esclera. Bueno, ya todos seguramente estamos familiarizados con esto. La córnea es esa membrana transparente que está delante del color de la estructura que le da el color a nuestros ojos o del iris. Y la membrana amniótica, pues es una de las membranas fetales con el corión, que son las membranas en las cuales se da la gestación del feto. Sin embargo, la membrana amniótica es un tejido bastante versátil y puede ser utilizado no solamente con fines oculares, sino en otras aplicaciones como cirugía plástica. De hecho, se está utilizando para una mejor fijación de tendones a nivel osteomuscular. Los estándares básicos que uno utiliza a nivel de bancos de tejidos, ¿sí? Pues primero, uno a nivel nacional tiene tres entes que son los que guían estas buenas prácticas de banco de tejidos. El primero es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el ente legislador, es decir, es el ente que escribe y aprueba todas las normas, decretos, resoluciones, circulares aplicables a la donación de órganos y tejidos. Y específicamente para nosotros, pues aplican los tejidos. El Instituto Nacional de Salud es el ente que coordina, por eso uno habla de la coordinación nacional de la red de donación y trasplantes. Hay unas regionales específicas, nosotros hacemos parte de la regional 6, en Colombia hay 6 regionales de trasplantes, nosotros somos la última legalmente constituida y es la única regional a nivel nacional de la que hace parte un solo departamento, es decir, aquí solamente está el departamento del Huila dentro de esa regional. Y el ente que nos vigila y nos certifica, pues es el INVIMA, su nombre lo dice, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que nosotros no somos un medicamento y tampoco un alimento, pues el Ministerio de Salud ha determinado que sea el INVIMA quien certifique las instituciones encargadas del procesamiento de tejidos a nivel nacional. No obstante, pues esta es una norma, la resolución 5108 que emitió el Ministerio de Salud es una norma del 2005. Del 2005 al 2023, ya casi vamos para 20 años desde esa emisión, han habido avances científicos, han habido nuevas publicaciones, han habido sobre todo nuevos patógenos emergentes que han determinado la calidad y la seguridad de los tejidos. Por eso nosotros hemos optado por basarnos en otros criterios, como es la asociación, los estándares americanos de bancos de tejidos, la Asociación de Bancos de Ojos de América, que esta es específicamente para tejido ocular, y la Guía para la Calidad y la Seguridad de Tejidos y Células para aplicación humana, que este es el estándar europeo básicamente. Nosotros a través de estas tres instituciones nacionales y estos tres estándares internacionales es que hemos determinado cómo vamos a procesar nuestros tejidos en el banco de tejidos, valga la redundancia,
cómo los vamos a calificar y cómo vamos a determinar sus estándares de calidad y seguridad. No obstante, a la luz de lo que les decía de las nuevas publicaciones, ya la última década se han hecho avances importantes en este tema de procesamiento de tejidos. Hay otros estándares en los que uno, como banco de tejidos, debe fundamentar cada uno de sus procesos. La muy conocida Asociación Española de Banco de Tejidos, no es un secreto en este tema de tejidos que España es el líder mundial en todo lo que tiene que ver con donación de órganos y tejidos, no solo en la extracción, sino también en los avances de procesamiento y en la preservación de estos tejidos. Hay otras normas importantes como la farmacopea estadounidense, ya bueno, hay una versión 44, la última, la Asociación Asiática de Bancos de Tejidos, y sobre todo está muy importante el Notify, porque el Notify es un programa que nació con algo que apenas en Colombia, esto nació más o menos como en el 2007 por ahí en Europa, y en Colombia apenas estamos empezando a hablar de biovigilancia, es decir, de todos los incidentes y reacciones adversas que están asociadas al trasplante de tejidos, ¿sí? Ya por el 2009 se hablaba de esto en Europa y nosotros apenas lo estamos implementando aquí en Colombia. La importancia de esto es que todos los años Notify hace una publicación de todas las reacciones adversas que hubo asociadas a los tejidos, específicamente con la transmisión de agentes infecciosos. Entonces ellos anualmente hacen un reporte de un montón de nombres de bacterias raras, ¿sí? Emergentes, resistentes a fármacos, que han sido transmitidas a través del trasplante de aloinjertos, ¿sí? Existen otras guías como la guía de manufacturación para productos basados en tejidos, que también es un eje fundamental a nivel mundial para el procesamiento y la preservación de tejidos. Sí, pero exactamente nosotros qué hacemos cuando uno habla de banco de tejidos, ¿qué hace un banco de tejidos? Todo lo que cuando uno habla de la palabra banco, como el Banco Popular o el Banco de Vivienda, se guarda algo. En este caso lo que nosotros guardamos es tejidos para fines terapéuticos o para que sean utilizados para el tratamiento de patologías, específicamente en este caso de la córnea, y bueno, a nivel corneal principalmente, pero existen otras patologías. ¿Qué hacemos nosotros exactamente? Primero, después de que hacemos la selección del donante con unos criterios establecidos de edad, un tamizaje serológico que incluye pruebas infecciosas como VIH, hepatitis B, eh, sífilis, entre otras, ¿sí? Nosotros hacemos la extracción de lo que ustedes conocen, o la mayoría están familiarizados, como el botón esclerocorneal, es decir, la córnea con un reborde de esclera que puede oscilar entre 2 milímetros y 3 milímetros, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Lo ponemos en este medio de preservación. Este medio de preservación se llama Eusol C y es el medio de preservación estándar a nivel de América, del continente americano, es decir, América, América Central y Sudamérica, porque en Europa se usan otro tipo de medios de preservación que son medios de preservación en caliente, es decir, la córnea se almacena a 33 grados, mientras que estos permiten almacenamiento de la córnea a temperatura de refrigeración de 2 a 10 grados hasta por 14 días. ¿Qué hace este medio de preservación? Pues le brinda las células endoteliales, que son las que, como el doctor Celis explicó en la charla que tuvimos hace 15 días, la que básicamente les da la vida, por darlo en una forma de expresión, a la córnea, ¿sí? Entonces tiene vitaminas, es de color rojo porque hay un reactivo que se llama rojo fenol, que es un indicador de pH, es decir, cuando esto está contaminado, ¿sí? Lo que hace es que esto que está rojo se torna amarillo porque el pH tiende a bajar. Y ese es un indicativo de calidad para nosotros. Nosotros todos los días en el banco de tejidos estamos revisando la colorimetría o el aspecto cualitativo de estos medios de preservación. Si se torna un poco amarillo, nosotros lo que hacemos es que mandamos a cultivar a ver si es que está contaminado. ¿Listo? ¿Y qué hacemos nosotros allá en el banco de tejidos una vez tenemos el tejido allá? Una vez ya tenemos las pruebas infecciosas, decidimos que el donante fue apto por el tema del laboratorio, pues hacemos una evaluación. Esa evaluación la hacemos con una lámpara de hendidura como las que ustedes ven aquí en los consultorios de los especialistas. Sin embargo, pues en estas lámparas de hendidura, nosotros debemos hacer una adaptación específica para jugar con lo que se llama espejos, es decir, aquí hay un espejo porque la córnea está en la parte inferior del frasco, ¿sí? Como la ven acá. Entonces lo que hace uno es que juega con esos espejos para poder hacer esta evaluación. ¿Qué hacemos en esta evaluación? Pues valga la redundancia, evaluar las 5 capas que tiene la córnea: epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, pues es que es la capa más importante porque es una monocapa de células hexagonales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿Sí?
Lo ideal para un banco de tejidos es encontrarse una córnea más o menos de este aspecto. Esta tiene un poco de edema, por lo que se ve como, no se ve transparente, sino un poco turbia. Sin embargo, es una córnea que tiene conservado todas sus capas histológicas, es decir, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, no tiene infiltrados, no tiene cuerpos extraños. Sí, sin embargo, en la práctica del análisis o la evaluación de estos tejidos, uno puede encontrarse con muchas cosas. La primera es una banda de exposición. Como pueden ver aquí, esta banda blanca, ¿sí? Se produce porque recuerden que nosotros hacemos extracción tanto de donantes en muerte encefálica, pero el fuerte de nosotros es hacer extracción de donantes en parada cardiorrespiratoria. Entonces, cuando el paciente muere, o cuando el donante muere, perdón, puede que los párpados no se cierren completamente. Entonces, lo que queda abierto es esto, se reseca el epitelio y puede resecarse tanto, sí, que puede llegar a abrirse de esta manera. Ustedes ven en el centro que hay como una cosita, como un huequito, ¿no? Eso se llama un defecto epitelial. Y lo otro es una exposición epitelial. La exposición epitelial no necesariamente es un defecto, ¿sí? Porque pasa algún tiempo en el que ya el epitelio no soporta más el daño y se empieza a desprender, que es lo que estamos viendo inicialmente acá. Otro ejemplo de banda de exposición, ¿sí? Aquí la podemos ver un poco más marcada y lo que les digo es específicamente porque el ojo no se cierra bien y el epitelio se empieza a dañar. Un defecto epitelial marcadísimo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Determinamos de acuerdo a estas características que les voy a empezar a mostrar si la córnea puede ser utilizada para fines ópticos, es decir, para que la persona pueda recuperar su agudeza visual específicamente, o si puede utilizarse como una córnea tectónica. Cuando uno define una córnea tectónica es básicamente una córnea que va a estar ahí de manera temporal, mientras que al paciente el cirujano o consigue otro tejido o por otra técnica para intentar recuperar la agudeza visual. Esta es una córnea con bastante exposición, sin embargo, el conteo de células específicamente puede que esté muy bien y se pueda utilizar para el trasplante con fines ópticos. Otros temas que evaluamos son estas cicatrices que con el tiempo, bien sea por alguna lesión, algún cuerpo extraño que estuvo ahí, la persona se lesionó su córnea, se generan estas lesiones que se llaman leucomas, que se ven básicamente como una opacidad de color blanco. Aquí otro ejemplo, básicamente, para que ustedes vean, sí, uno dependiendo de qué tan al centro o en el eje óptico o a la periferia cerca al borde esclerocorneal esté ese leucoma, uno determina si la córnea puede ser utilizada para fines ópticos o necesariamente debe ser implementada como fines tectónicos. Otro ejemplo muy famoso, estos pliegues, sí, recuerden que como ya la persona ha muerto, la bomba sodio-potasio de la que hablaba el doctor hace 15 días, se pierde. Por ende, la córnea pierde la capacidad de manejar o de tener esa característica de deturgencia, que la deturgencia es que, aunque parezca que no, la córnea normalmente está en un estado de deshidratación a nivel estromal. Sí, puede que usted diga, pero es que yo siempre el ojo lo siento mojadito. Estoy hablando a nivel estromal, de la capa, de la principal capa, que es esta moradita, ella tiende a estar deshidratada. Entonces, esto como se pierde todo el control del biológico de la córnea, pues se pueden generar estos pliegues que son básicamente los pliegues que uno le puede ver a una prenda, ¿sí? Las huellas de caracol es otra de las indicaciones de la calidad y la seguridad del tejido. Y aquí lo que podemos ver, voy a acercarme un poco, son estas como huequitos uno detrás de otro, que es básicamente esto también se llama snail tracks, lo definen así en la Asociación Americana de Bancos de Tejidos, y es porque se ve como la huella cuando un caracol va por la arena en el mar, ¿sí? Entonces uno cuando evidencia esto un signo bastante importante de que el epitelio y específicamente la membrana de SM puede estar afectada. Aquí otro ejemplo, aquí se ven un poco más claros con el cambio de luz, ¿sí? Y aquí, importante, cuando las personas mueren por causas violentas, uno puede encontrar estos fragmentos, y esto es un fragmento al momento de 25 de un pedacito de pólvora, ¿sí? Entonces, cuando las personas reciben impactos de bala en su rostro, ¿sí? Entonces, uno puede observar, esto está en el epitelio específicamente, no alcanzó a invadir estroma, pero mire cómo se ve claro. Esto, jugando uno con la luz allá, y digo jugando, por una mera expresión, es decir, uno cambiando el ángulo de la luz en la lámpara, puede ver exactamente estos cuerpos extraños. El infiltrado también, una vez se inicia la banda de exposición, si no se hidrata nuevamente el epitelio, si no se cierra el párpado,
podemos llegar a esto, porque en los ambientes hospitalarios hay mucha contaminación. Entonces se pierde el epitelio, puede que se pierda la membrana de Bowman y empiezan a verse estos infiltrados que son básicamente células o leucocitos ahí acumulados, tal cual como, perdónenme la expresión, como cuando uno tiene pus pues, en una lesión dérmica. Sí, eso es lo mismo que pasa en la córnea. Otro ejemplo, más o menos para que ustedes vean todo lo que nosotros hacemos allá. Este desprendimiento de la membrana de SM es algo pues gravísimo en una membrana que aunque aquí no se ven muchos pliegues y aquí se alcanzan a ver unos, pero se ve una córnea aparentemente normal. Podemos ver abajo que hay como una telita blanca, que no es una banda de exposición, sino es que realmente esta membrana de SM, que es la de color amarillo que vemos acá, es una telita muy, muy delgada, como cuando uno se le cae, se le hace una vejiga de agua y se le retira esa pielecita. Entonces, eso se empieza a desprender, uno mira ahí, obviamente uno hace tanto la evaluación por epitelio como por endotelio de la córnea y ve que está desprendida. Además que cuando le va a hacer una microscopía especular, que más adelante lo vamos a ver, pues ya células endoteliales o uno no es capaz de ver el endotelio. ¿Qué pasa cuando esa membrana de SM se empieza a desprender? Que se puede empezar a filtrar por ahí medio de preservación. Entonces, esto es exactamente, voy a poner un ejemplo un poco práctico, es como cuando ustedes ven en la pared que se empieza a filtrar la humedad y se forman como unas burbujitas. Solo que aquí, como la membrana es transparente, se alcanzan a ver plenamente las burbujas que se han metido entre la membrana de SM que se está afectando. ¿Sí? Aquí otro ejemplo, perdón. Otro ejemplo claro, aquí está por el lado de arriba la membrana completamente y ya se ve una burbuja bastante grande porque se ha filtrado el medio de preservación en esa membrana de SM. El terigio, muy conocido seguramente desde el área clínica, nosotros también, el terigio no es un motivo o una causa de rechazo en las córneas, porque recuerden, más adelante les voy a mostrar que nosotros venimos acá con el apoyo del doctor Félix, de la doctora Pino, y hacemos una cosa que se llama corte para DESAEC y el terigio se forma es en la parte epitelial, es decir, en la parte externa, invade el epitelio. Entonces nosotros podemos hacer un corte a nivel estromal, ¿sí? Y recuperar el endotelio y la membrana de semen para hacer un tema que se llama trasplante de lamela posterior, ¿sí? Aquí otro ejemplo, este por lo menos fácilmente puede ser un terigio grado 3, ¿sí? Y este es un terigio grado 1 que apenas se está formando en esta parte periférica de la córnea. Otra importante que nombró el doctor Félix en la semana pasada son las excavaciones. Estas excavaciones es que se pierden realmente bastantes células endoteliales y se empiezan a ver estas formaciones o huecos, por decirlo de alguna manera, a nivel del endotelio, porque ya no hay células ahí. Entonces, recordemos que las células endoteliales no tienen capacidad mitótica, es decir, la célula que se muere, la otra lo que hace es que se vuelve más gordita o cambia su forma hexagonal para intentar tapar el hueco, ¿sí? Que dejó la célula que estaba en la vecindad. Aquí se ve claramente con el cambio de luz cómo se ven estas excavaciones o gutas también. La guta normalmente es una lesión más fuerte, pero aquí se ven fácilmente las excavaciones a nivel endotelial. Otro ejemplo, como para que ustedes tengan claro de todas las evaluaciones y todo el tema que nosotros le hacemos a las córneas antes de decir que las vamos a liberar o las podemos trasplantar. ¿Sí? Aquí es el tema. Entonces nosotros hacemos en el banco de tejidos dos tipos de procesamiento. La córnea fresca, que básicamente es la evaluación de la córnea sin ninguna intervención de procesamiento ni demás, y la córnea precortada, que es la que les explicaba, que hace el doctor Félix o la doctora Pino acá, con la ayuda del microqueratomo de Moria, y lo que hacemos básicamente es hacer un corte a nivel estromal, ¿sí? De la córnea para obtener dos láminas o dos láminas. Esta sería la lámina anterior y dentro del equipo o la cámara del equipo queda la lamela posterior. Entonces, esto facilita que, para no entrar en detalle, normalmente cuando se hacen estos trasplantes de lamelas, ¿sí? Pues el paciente no necesita suturas, por ende la recuperación es mucho más rápida que cuando se hace un trasplante completo o una queratoplasia profunda en el cual se trasplanta todo el grosor o la paquimetría completa de la córnea. Nosotros, ¿con qué hacemos esta evaluación de estas dos córneas? Con un equipo que se llama microscopio especular. Él nos permite evaluar varias de las características que ya el doctor nos tocó la vez pasada, en las que se incluyen la densidad celular por milímetro cuadrado, es decir, cuántas células hay por milímetro cuadrado. Imagínense, un milímetro es algo muy pequeño, y uno, con base a los estándares que nombré anteriormente, aquí en Colombia se torna a que siempre hay una celularidad muy grande. Sin embargo, el estándar americano y el estándar europeo dice que para un trasplante lamelar
se pueden aceptar córneas de 2.200 células endoteliales por milímetro cuadrado, perdón, en adelante. Aquí en Colombia es un poco difícil manejar ese tema porque casi ningún cirujano recibe eso. Sin embargo, nosotros también tenemos por estándar que ninguna córnea que tenga menos de 2.500 células se va a utilizar para trasplante con fines ópticos, sino que se deja para tectónica, independientemente de que no tenga ninguna lesión de las que ya hablamos anteriormente. Cuando se hace este precorte del que les hablé, pues uno lo que hace es que le hace un control del corte mediante un equipo que se llama tomógrafo. Entonces, esto se llama una tomografía de coherencia óptica, ¿sí? Y lo que hacemos acá es básicamente determinar de qué tamaño o de qué grosor quedó ese corte para poder informárselo al cirujano. Esto solamente lo hacemos aquí en Neiva nosotros. Ningún banco de tejidos a nivel nacional, de los 11 o 12 bancos de tejidos oculares que tiene Colombia, ni el que hay bancos de tejidos oculares que pueden tener en Colombia perfectamente 20 años, se quedaron ahí. Aquí lo que nosotros queremos es hacer cosas diferentes y esto es lo que ha marcado, este es el factor diferencial entre nosotros y los demás bancos de tejidos en Colombia, que nosotros hacemos este proceso y que adicional que lo hacemos, nosotros informamos mediante tomografía de cuánto quedó esa lamela posterior. En Sudamérica solamente hay 3 bancos que hacen este procedimiento en este momento. Puede que lo hayan hecho en el pasado, pero en este momento solo es 3. Y esos 3 nosotros somos unos. Por tanto, nosotros estamos a la vanguardia de lo que está haciendo. De hecho, está la técnica quirúrgica estándar en Estados Unidos que los cirujanos han optado por utilizar. Ya la queratoplasia profunda se ha dejado, dependiendo de la patología o qué tan avanzada esté la patología corneal, se ha empezado a abandonar y se ha empezado a reemplazar por esta técnica de trasplante lamelar. En esta microscopía especular, pues nosotros evaluamos lo que ya el doctor nos comentó la vez pasada, el CB o coeficiente de variación, que lo que me dice es me dice qué tan diferentes están en tamaño las células. Hay unas más grandes, hay unas más pequeñas. La idea es que ese coeficiente de variación no sea mayor al 40%. Reportamos la hexagonalidad, que la hexagonalidad, su nombre lo dice, me evalúa el polimegatismo, es decir, el polimorfismo, es decir, qué tanto ha perdido esa forma hexagonal las células una con respecto a la otra, ¿sí? Y pues aquí hay otros reportes de cuántas células se contaron y demás, y lo que uno va haciendo es puntear las células. Aquí la imagen no se ve muy bien, sí, por la presentación, pero en efectos prácticos del equipo realmente se ve clara la imagen. Eso en cuanto a córnea, pero recuerde que nosotros también procesamos esclera y membrana amniótica. ¿Cómo hacemos ese tema de la esclera y la membrana amniótica? Para la esclera, que es la parte blanca de nuestro ojo, para los que no son realmente del área clínica, esa es la esclera, la parte blanca de nuestro ojo. Nosotros hacemos una extracción completa del globo ocular, separándolo de los músculos rectos y el nervio óptico, que no vamos a entrar en ese detalle de la extracción acá. Lo ponemos en esta cámara húmeda con antibióticos y solución salina. Esa es una forma. O podemos hacer la recepción in situ allá en el sitio de extracción, medicina legal o IPS, y nos traemos solo el casquete escleral. Sí, hacemos toda la evisceración prácticamente de ese globo ocular. Lo traemos al banco de tejidos y en cámara de flujo laminar. Nosotros, cabe resaltar, nosotros todo esto lo hacemos en cámara de flujo laminar tipo A. Ni siquiera es una cámara tipo, es una lámina, una cabina de flujo laminar horizontal tipo A que está calificada por ISO 5, ¿sí? Lo hacemos, nosotros tenemos calificados no solo nuestras cabinas, sino nuestras áreas también, es decir, las áreas que hay en este momento en el banco de tejidos no son áreas que se refrigeren en el buen sentido con aire acondicionado, porque el aire acondicionado es un factor determinante para la contaminación de los tejidos. Nosotros tenemos un sistema de aire central, ¿sí? Que lo que hace es que tiene filtro EPA al inicio de la manejadora y filtro EPA final, que sería este, en el que un filtro EPA quiere decir que el 99.9 de las partículas que miden más de 0,3 micras se quedan en ese filtro. Entonces realmente tenemos áreas en lo que uno llama por la ISO 16464 áreas clasificadas o áreas blancas. Aquí lo que hacemos básicamente en el banco es limpiar esa esclera, quitarle todos esos detritos y demás, volverla lo más blanca que se pueda, ¿sí? Y la empacamos en esta bolsa. Esta bolsa que están viendo acá es una bolsa con registro de FDA, es decir, no es cualquier bolsa. Es una bolsa con un registro de FDA que me permite utilizarla con fines de empaques de tejidos. Normalmente los frasquitos que ustedes ven de orina, parecidos a esos, son tejidos que están utilizados para el almacenamiento de muestras de tejidos con fines diagnósticos, no con fines de trasplante. Esa es la diferencia de ese frasquito y esta bolsa.
Esta sí está para el almacenamiento a largo plazo de tejidos con fines terapéuticos, no con fines diagnósticos, porque eso es lo que van, es la biopsia o la orina, pero eso es temporal, lo procesan y ya descartan ese frasco. Nosotros almacenamos nuestros tejidos pues en glicerol. El glicerol básicamente es un alcohol. ¿Y qué pasa cuando uno toma mucho la noche anterior? Al otro día está deshidratado. Exactamente le pasa esto al tejido. El glicerol lo que hace es que reemplaza el agua presente en el tejido para que cualquier bacteria o cualquier microorganismo que esté presente ahí, ¿sí? Además de que la mayoría de las enzimas proteolíticas que están presentes en el tejido por ser colágeno se inhiben. Entonces, se inhibe el crecimiento bacteriano y se inhibe la función de enzimática, valga la redundancia, de las enzimas que pueden estar presentes ahí y se empiecen a degradar el tejido, ¿sí? Otro de los tejidos, pues, es la membrana amniótica. Como les dije, es la membrana donde se gesta el feto, ¿sí? Esto está, pues, son varias membranas fetales que están constituidas dentro de la norma, el corion, el amnion, la decidua, y nosotros específicamente en este momento, pues, estamos trasplantando o procesando más bien, ¿sí? Membrana amniótica, porque esta es el amnios es la membrana que más factores de crecimiento tiene. El corion realmente es colágeno y pare de contar, y la decidua ni discutamos de eso, porque eso pues es básicamente no, es una función estructural, más no biológica. Nosotros llevamos esta membrana, la separamos en el banco, la hacemos una decontaminación. Importante es que nosotros tenemos un proceso de contaminación que, a diferencia de otros bancos de tejidos en Colombia, nosotros hacemos decontaminación para hongos, ¿sí? Hacemos decontaminación para anaerobios, para aerobios y para hongos, lo que muchos bancos de tejidos en Colombia no hacen en este momento. ¿Por qué hacen ustedes hongos y los otros no? Porque resulta y pasa que el Notify ya reportó incidentes adversos por cándida y por mucor, que son hongos, a través del trasplante de membrana amniótica. Nosotros lo que le ponemos es en una membrana nitrocelulosa, que ustedes las ven, es una membrana que viene con una cuadrícula para determinar más o menos cuánto mide esa membrana amniótica, y lo empacamos en doble empaque al vacío. Además, utilizamos una bolsa con certificado de FDA. Utilizamos estos tejidos vienen sellados al vacío. Aparte que le quito el agua, le quito también el oxígeno. Por ende, la probabilidad de que en este tejido conservado de manera adecuada de 2 a 10 grados crezca un microorganismo es básicamente nulo, sin decir obvio. La norma dice, usted debe informar en las advertencias que los tejidos pueden transmitir agentes infecciosos, ¿sí? Pero los agentes infecciosos de los que habla la norma son más de tipo viral, por aquello que nosotros llamamos ventana inmunológica. Aunque utilizamos en este momento pruebas de quinta generación para hacer VIH, hepatitis B, hay un periodo de ventana que se llama desde que yo me infecto con el virus hasta que empiezo a presentar síntomas. Entonces, puede que esté en esa ventana inmunológica, la prueba salga negativa, pero más adelante se pueda transmitir el virus. Por eso nosotros estamos en la obligación de, en los documentos que entregamos a la IPS, decir, y de hecho el cirujano debería decirle al paciente que existe una probabilidad muy baja de que el tejido tenga agentes infecciosos. La empacamos en yo como les dije, en esta bolsa, y lo que hacemos es que pues colocamos acá la medida, un código único de identificación que es como la cédula, ningún otro tejido tiene este mismo número, el medio de preservación, glicerol al 85% específicamente, y esto nos da hasta 2 años de preservación para esta membrana amniótica. 2 años, sí. ¿Por qué la membrana amniótica es tan importante? Lo que yo les decía, uno a veces dice, la membrana amniótica solo sirve para el tema ocular. No, resulta y pasa que se está utilizando en la adhesión posoperatoria, para la regeneración ósea guiada, lo que ustedes las usan específicamente aquí, los desórdenes de la superficie corneal, el tratamiento de heridas como el pie diabético, las quemaduras, sí, y básicamente pues la membrana hasta cierto punto, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero histológicamente tiende a parecerse mucho a la córnea. Tiene un epitelio, tiene un estroma formado, tiene una membrana basal o membrana de Bowman, que sería lo homólogo con la córnea. Tiene dos capas compactas y fibroblásticas que hacen a su vez la homología con el estroma corneal, ¿sí? Lo demás es el corion. Como ustedes pueden ver, el corion básicamente es colágeno, ¿sí? Y esta membrana amniótica ayuda a curar, se aplica en el tratamiento de muchas heridas, ¿sí? A nivel corneal, a nivel de la piel, porque tiene características como efecto antibacterial. Es decir, se ha probado que la membrana amniótica fresca, extraída de la madre y puesta en contacto con bacterias, tiene la capacidad de matar bacterias hasta cierto punto. Tiene la capacidad de inhibir la fibrosis, lo que nosotros no queremos que pase en la córnea.
La modulación de la angiogénesis, es decir, que no se formen nuevos vasos, que la córnea, como sabemos nosotros, al igual que la membrana amniótica, no tiene vasos sanguíneos, y básicamente no tiene vasos sanguíneos porque si tuviera muchos vasos sanguíneos, pues efectivamente la transparencia de la córnea se vería afectada y no podríamos ver. Son inhibidores de la inflamación, ¿sí? Y promotores de la regeneración del epitelio, que es lo que específicamente nosotros queremos que nos ayude a hacer a nivel oftalmológico. Un montón aquí, por nada más meramente informativo, todas las citoquinas y quimioquinas, cuando hablo de citoquina y quimioquina, son todas las sustancias biológicas que controlan algún proceso. Mire todo lo que tiene una membrana amniótica, ¿sí? Un montón de cosas que me ayudan a regenerar tejidos y a controlar procesos biológicos como la inflamación y la cicatrización, ¿sí? Dentro de esto también nosotros a la membrana amniótica, ¿qué le hacemos? Controles de cultivos microbiológicos, que es como el estándar de seguridad más claro para nosotros, es que nada hasta cierto punto le crezca a la membrana amniótica. Nosotros hacemos cultivos de hongos levaduriformes y filamentosos, levaduriformes como la cándida, como les dije, ya Notify reportó la transmisión de este hongo a través de membrana amniótica, de filamentosos como el mucor, también lo notificó el Notify, y de gérmenes comunes, que pasa aquí, gérmenes comunes hay un montón. Mire lo que dice el estándar europeo. Todos estos, si le crecen a usted en la membrana amniótica, usted la debe rechazar. Y muchos de estos, como el mucor, ¿sí?, se encuentran en el ambiente. Por eso nosotros pasamos de tener aire acondicionado en el banco de tejidos a tener un aire filtrado de eje central, ¿sí? Porque si nos crece a uno como el penicilio o como todos esos que son hongos que como los que usted ve que le crecen al pan, que son como ese algodón de azúcar, tiene esa misma, por eso se llaman filamentosos, si le crece esto algo a la córnea, pues básicamente, ay, se apagó. Si le crece alguno de estos a la córnea, a la membrana amniótica, perdón, debemos rechazarlo, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer un almacenamiento bueno de la córnea? Mire, cuando la córnea no tiene un proceso de contaminación y se trasplanta fresca, mire las bacterias que le puede causar aquí. Si hay alguien bueno para las matemáticas, son 7 más 4 ceros a la derecha. 70.000 unidades formadoras de colonia, no bacterias. La unidad formadora de colonia es esta bolita que estamos viendo acá. Una de cada esas, es que no me está pasando el, a ver, es una de cada estas pepitas, perdónenme la expresión que hay ahí, pero cada pepita de esa tiene millones y trillones de bacterias, y estoy diciendo que tengo 74.000 en esa caja, un montón, ¿sí? Entonces, por eso el almacenamiento temporal de estos tejidos debe ser muy adecuado. Aquí hay otros estudios que muestran las unidades formadoras de colonia, dependiendo si la membrana amniótica se liofiliza o simplemente está fresca. Otro de los controles de calidad que le hacemos a la membrana amniótica y en los cuales nosotros cumplimos estrictamente con estos estándares es una patología. ¿Y una patología para qué? Para que, valga la redundancia, el patólogo me diga si el procesamiento afectó o no las capas histológicas de la membrana amniótica, el epitelio, la membrana basal, la lámina compacta, la lámina fibroblástica y la lámina esponjosa, que esto es un corte de membrana amniótica. Cuando nosotros enviamos al laboratorio, esta coloración se la hace el patólogo y nos dicen, efectivamente lo que ustedes tienen es membrana amniótica conservada, porque si esto no está conservado, realmente ya todas las sustancias biológicas de las que les mostré anteriormente se perdieron y eso es simplemente algo estructural y no biológico. No tiene función biológica. Muchas de las personas en los años que nosotros, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar esto, me preguntan, ¿y cómo yo debería trasplantar la membrana amniótica? Esto simplemente depende de lo que yo vaya a tratar con esa membrana amniótica. Existen básicamente 3 formas de trasplantar la membrana amniótica. La más común, que es el trasplante de recubrimiento en parche, que es seguramente la que más utilizamos aquí, y es en la que el epitelio de la córnea se pone contra el epitelio de el epitelio de la membrana se pone contra el epitelio de la córnea, tal como se ve aquí. Las azules son las células epiteliales de la córnea y las grisecitas son las células epiteliales, la capa de monoepitelial de la membrana amniótica. Aquí se está trasplantando, pues la membrana, se está expresando la membrana amniótica como este color gris. Eso sí voy a regenerar el epitelio. Pero si la lesión es muy grande, que ya pasó a la membrana de Bowman y está afectando el estroma, yo la puedo trasplantar quitándole las células epiteliales a esa córnea, ¿sí? Y trasplantando varias capas. Por eso aquí hay varios ladrillitos grises.
Trasplanto, suturo, trasplanto, suturo, trasplanto, suturo, ¿sí? Y adicionalmente coloco la misma técnica por encima, conservando las células endoteliales, las células epiteliales de la membrana amniótica. Eso se llama la técnica en sándwich. O simplemente hacer la técnica profunda de lámina, lámina, lámina. Por eso le digo, eso depende de cómo, de qué patología yo vaya a tratar y también de la experiencia que tenga el médico. La experiencia, no de la experiencia en cuanto a la habilidad clínica, sino la experiencia de cómo le ha ido a él mejor trasplantando la córnea. Pero básicamente, estas son las tres formas de trasplantar una membrana amniótica con fines oculares. Finalmente, un resumen, ya para terminar la charla, sí, lo que nosotros hacemos en el banco de tejidos, dependiendo de estos, son los estándares que en este momento nosotros estamos aplicando a nuestros procesos. A la córnea se le hace paquimetría o medirle el grosor completo de la córnea, lo podemos hacer mediante el microscopio especular y cuando hacemos la precortada lo corroboramos aquí con la tomografía de coherencia óptica, la densidad celular, es decir, el número de células por milímetro cuadrado, que lo hacemos con el microscopio especular, la morfología celular, ¿sí? Y el tamaño celular, que también el microscopio nos da esas características, y el examen biomicroscópico o de lámpara hendidura, donde evaluamos todo lo que les mostré al principio, si hay defectos, si hay edema, si hay infiltrados, si hay cuerpos extraños y un montón de cosas más. Membrana amniótica. El cultivo microbiológico, como les digo, hongos, específicamente nosotros aquí en Neiva lo hacemos, ¿sí? Microorganismos generales y microorganismos anaerobios. La histopatología, ya les mostré la importancia de que se conserven las 5 capas histológicas de la membrana amniótica y algo importante, estabilidad del empaque. Nosotros cada cierto tiempo sacamos de las neveras tejidos y mandamos a hacer pruebas de estabilidad de empaque que lo que le mide es la esterilidad al tejido. Porque de nada me sirve hacer una decontaminación con este cóctel antibiótico si eso no se preserva en el tiempo. La estabilidad de empaque me permite a mí determinar si el vacío del empaque que nosotros tenemos se está conservando. Entonces nosotros hacemos cada cierto tiempo esto para poder validar nuestro proceso de empaque. Y a la esclera, pues es un tejido básicamente estructural de colágeno, ¿sí? Para no entrar en los detalles de qué tipo de colágeno es, ¿sí? Nosotros hacemos el cultivo microbiológico y también la estabilidad de empaque, porque lo que menos queremos es que ese empaque se pierda su integridad y bacterias del ambiente que pueden estar en la nevera o en la sala de cirugía de cualquier IPS, pues se contamine este tejido y una reacción adversa en esto sería gravísimo, tanto para la IPS como para el banco de tejidos. Aquí, ¿cuál es el tema? Que nosotros como banco de tejidos tenemos muy buena trazabilidad de nuestros procesos porque hacemos cultivo en la limpieza, cultivo en el empaque, cultivo para la estabilidad de empaque. Entonces, ante un informe técnico que nos pida el ente regulador, nosotros básicamente vamos a salir muy bien librados porque tenemos muy controlado nuestro proceso. Importante aquí, y esta es la última ya, las normas que pueden aplicar a esto el banco de tejidos. Estas son las recomendaciones que la resolución 5108 nos pide que nosotros digamos como banco de tejidos, que el uso de tejidos solo es para IPS trasplantadoras con servicios de trasplante habilitados, no se lo podemos enviar a cualquier IPS, que la responsabilidad de la IPS es mantener los registros para hacer la trazabilidad en caso de que se genere un incidente o reacción adversa, que el tejido está previsto para uso en un único paciente y por una sola vez. Esto se ve mucho en todas las IPS, ¿sí? Sin embargo, nosotros como bancos de tejidos, en esto nosotros recomendamos que no lo hagan. Sobre todo se ve en el tema de odontología. Cuando uno manda el liofilizado, que es como una inyección de penicilina, que hace el odontólogo, saca la mitad y guarda la otra mitad para otro paciente. Bajo su responsabilidad, lo que sí debe tener claro es que el responsable de cualquier reacción adversa es el médico que está tratando el paciente. ¿Sí? Que puede transmitir agentes infecciosos, ya lo dije anteriormente, y que los remanentes de tejido deben ser incinerados. Ustedes pueden guardar estos remanentes, claro que lo pueden hacer, pero pues ya se perdió la esterilidad, ya se perdió el vacío, ya se perdió la integridad del empaque. Entonces, si en 15 días o en un mes, o no sé cuánto lo guarden ustedes, me dicen que está contaminado, pues realmente nosotros ahí, que ustedes nos pasen eso o cualquier IPS, nosotros le podríamos decir, pero usted lo guardó bajo las condiciones que nosotros le dijimos, que usted tiene una selladora al vacío en su IPS para poder sellar esta bolsa de la misma manera en que yo la estoy haciendo en mi proceso. Si la tiene, perfecto, si no, pues lo que recomendamos es que no lo haga. La etiqueta adicional que nos pide que nosotros enviemos a las IPS para que se anexe a la historia clínica y se pueda determinar a ciencia cierta cuál fue el tejido que se trasplantó. Y para ustedes como IPS, esta resolución que es la 3100, la de habilitación, importante, cuando no nos pidan los tejidos a nosotros,
es importante que ustedes, no sé quién sea la persona que pida los tejidos, le pida al banco de tejidos el certificado de buenas prácticas y más que el certificado, la resolución de buenas prácticas, ¿sí? Porque a veces nosotros damos por hecho de que el banco ya tiene buenas prácticas y qué tal que los tenga vencido o se lo hayan retirado, ¿sí? El INVIMA. Es importante que ustedes lo pidan siempre. Otro, que los registros en la historia clínica del receptor estén siempre disponibles. Por eso nosotros enviamos varios documentos, el informe técnico, el foto 18 que es la recepción, la etiqueta adicional para que todo esto se anexe a la historia del paciente. El soporte de la entrega nosotros lo hacemos con un documento que se llama foto 18. En ese foto 18 básicamente es una lista de chequeo en la que decimos entregamos informe técnico, entregamos etiqueta adicional, entregamos las indicaciones de la preparación del injerto antes del trasplante, la persona que entrega desde el banco de tejidos y la persona que recibe en la IPS. Sí, eso ustedes lo deben guardar como un tesoro, porque donde venga alguien que sepa de habilitación y les diga, muéstreme el soporte, esto es sacado del numeral 11.51 de la 3100, y ustedes no tengan un soporte de recepción técnica del tejido, les van a poner una no conformidad. Importante, los registros de temperatura y preservación cuando se realiza almacenamiento temporal de los tejidos provenientes de los bancos de tejidos se hagan según las especificaciones del banco. Una cosa es que no puedan guardar remanentes y otra cosa es que no puedan guardar tejidos acá. Si ustedes requieren, nosotros podemos enviarle a ustedes 5, 10 o 20 membranas amnióticas o 20 escleras, siempre y cuando ustedes las preserven en temperatura de humedad, como nosotros lo recomendamos, ustedes las pueden tener. Sí, porque claro, lo que dice el doctor Félix, antes pedir un tejido me imagino que era muy difícil y normalmente si un cirujano está en su acto quirúrgico y evidencia que necesita una membrana, pues él no va a poder esperar media hora o una hora que llegue el tejido, así estemos allá arriba. Ustedes pueden tener acá tejidos almacenados, claro, no van a poder tener 20 porque pues no es un dispositivo médico y la diferencia con un dispositivo médico es que a nosotros la norma no nos permite hacer almacenamiento temporal por mucho tiempo en las IPS, pero que pueden tener 5 o 6 membranas amnióticas aquí, que nosotros las podemos cortar a sus medidas, claro. ¿Por qué nosotros tenemos unas más grandes que otras? Porque resulta y pasa que no todas las IPS, no todos los cirujanos tienen las mismas necesidades. Y recuerden que la membrana amniótica no solo se usa con fines oculares, ya se usan con fines de cirugía plástica, de odontología, y estas personas o estos cirujanos tienen otros requerimientos en cuanto al corte, ¿sí? Entonces, es por eso que muchas veces las membranas vienen unas más grandes, unas más pequeñas y demás. Entonces, pues finalmente agradecerles nuevamente el espacio. Sé que es un tema del cual uno puede hablar horas y muy extenso en parte técnica, pero lo que queríamos desde el banco era como hacer llegar a ustedes una información general y bastante clara de cuál es el proceso que hacemos allá.